Apreciados amigos, queridos hermanos, todos aquellos que nos escuchan en esta oportunidad, queremos darle un cordial saludo y queremos animarlos para que este nuevo año ustedes avancen, crezcan y se conecten con el Señor, de tal manera que puedan estar creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y que puedan ser como Jesús cada día. Que la palabra del Señor nos ayude a conocer a Jesús de cerca. Comenzamos un nuevo trimestre, comenzamos un nuevo año. La lección para este año se titula Daniel, así como el título del libro de Daniel. Y la lección que repasaremos el 4 de enero, el primer sábado de este año, se titula De leer a entender. No solamente debemos leer la Biblia, tenemos que entenderla, tenemos que hacerla nuestra. Debe formar parte de nuestra vida, no de manera intelectual, sino de manera experimental, personal, vivencial. El versículo para memorizar se encuentra en Hechos 8:30 y dice que acudiendo Felipe le oyó que él leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? En esta experiencia, Felipe con el etíope eunuco se encontraron en una situación en la cual estaba leyendo una porción del profeta Isaías, pero en realidad no entendía. El Espíritu Santo lo acercó, lo llevó a él, porque Dios conoce nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestros deseos, y cuando alguien busca a Dios de todo corazón, el Señor va a proveer los medios para que esa persona conozca al Señor. Abra su corazón a Dios y reciba las bendiciones más hermosas, porque el Espíritu Santo toca nuestra vida y si nosotros le dejamos entrar, Él va a hacer el resto. Él va a bendecirnos grandemente. Así que la pregunta también para nosotros hoy día: ¿entiendes lo que lees? Ojalá que sí, que puedas ir entendiendo cada día las cosas que vas leyendo, que vas encontrando en la palabra de Dios. Dios te va a ayudar a entender por medio del Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo que ayudó, bendijo, iluminó, le dio a los profetas esta revelación maravillosa, es el mismo Espíritu Santo que cuando nosotros oramos nos va a dar esa revelación a nosotros, nos va a ayudar a tener una visión más clara de las cosas, nos va a ayudar a entender la palabra de Dios. Dentro del libro de Daniel, al igual que en toda la Biblia, se presenta a Cristo como el centro. Cristo es el centro y Jesús es exaltado a través de toda la Biblia, a través de toda la palabra de Dios. Y también el libro de Daniel está organizado de tal manera que vamos a poder entender el enfoque principal, ¿no? La manera literaria está organizada de una manera muy, pero muy singular. En la época antigua utilizaban diferentes métodos para que uno pudiese entender la palabra de Dios. El quiasmo es uno de ellos, en donde se comienzan a poner diferentes formas de que la mente entienda y vaya dirigida hacia el motivo principal de la palabra de Dios. Debemos saber diferenciar también entre las profecías clásicas y apocalípticas. Las profecías apocalípticas abarcan largos periodos de tiempo. La información que se da es relevante y también es vigente para nosotros hoy en día. Tenemos que sacar el beneficio para nosotros. Tenemos que reconocer que hay una gran cantidad de información, no solamente para el tiempo del profeta, sino también va hasta nuestros días, hasta nuestra vida, hasta nuestro entorno. Tenemos que distinguir también aquellas profecías clásicas, ¿no? Como las de Isaías, Amós y entre otros. Pero las profecías de Daniel tenemos que reconocer que tienen un mensaje especial porque son apocalípticas.
Vamos a ir entrando al libro de Daniel y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que presenta cada uno de los capítulos. En el capítulo 1, por ejemplo, se presenta a Daniel enfrentando el mundo babilónico y al maligno, tratando de llevarlo por caminos extraviados y hacerlo caer, al igual que Jesús, quien también se enfrentó a este mundo y al maligno, pero también como Jesús recibió sabiduría para enfrentarse al mal, también Daniel recibió sabiduría porque fue fiel a los principios de Dios y esto lo preparó para enfrentarse contra aquella adversidad del tiempo y el mundo en el que él vivía. Tenemos también en el capítulo 2 la piedra que representa el reino de Cristo que al final de la historia se establecerá en aquel sueño que tuvo Nabucodonosor y que Dios se le reveló a Daniel. En el capítulo 3 se presenta a Jesús en medio de aquellos amigos de Daniel en el horno de fuego. Él estuvo allí presente, Nabucodonosor lo reconoció también. En el libro de Daniel capítulo 4 encontramos cómo Dios retiró a Nabucodonosor del reino porque él se llenó de soberbia, de orgullo y tenía que entender quién es Dios. Tenía que él reconocer que hay un ser superior a todos los seres humanos porque él quería ponerse en el lugar de Dios. En Daniel capítulo 5 encontramos a Belsasar, quien se rebeló aún más abiertamente contra Dios, a tal punto que mandó a traer los utensilios del santuario, como burlándose contra Dios. Y aquí nos muestra también cómo será en el tiempo del fin la caída de Satanás cuando quiera tomar las cosas sagradas y quiera burlarse de Dios y de su pueblo, y el Señor lo llevará al final. Daniel capítulo 6 se presenta el complot contra Daniel, ¿no?, para querer destruirlo cuando iba a ser llevado allí al foso de los leones, así también como se hizo un complot contra Jesús, pero encontramos que no tuvieron éxito. Así como Darío intentó sin éxito, ¿no?, salvar a Daniel, como tampoco Pilato pudo tener éxito para salvar a Jesús. No tuvieron éxito, pero Dios actuó, Dios obró, Dios se manifestó poderosamente. En el capítulo 7 Jesús recibe el reino y reina sobre su pueblo. En el capítulo 8 se presenta a Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Qué hermosa figura. En Daniel capítulo 9 se presenta a Cristo como la víctima sacrificial. Y del capítulo 10 al 12 de Daniel se presenta la batalla final, a Cristo levantándose al frente de todos los ejércitos celestiales como Miguel, y triunfa contra Satanás, contra el mal, contra todos los malignos, y a los cuales serán destruidos. Así que el libro de Daniel nos presenta una hermosa figura de Cristo triunfante, de Cristo gobernando al final sobre todo el universo, en el cual Él quiere también que nosotros estemos. Recordemos que la palabra Daniel en hebreo significa Dios es mi juez. Y así también, como Dios es juez y Dios es mi juez, yo quiero que Dios me juzgue y yo pueda salir bien en aquel juicio. La estructura del libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito en hebreo y una pequeña porción en arameo. La porción que fue escrita en arameo va del capítulo 2 al capítulo 7. Y analizando la estructura de Daniel capítulo 7, nosotros podemos ver que tiene la estructura quiasmo, ¿no?, como quiasmo, como les mencionamos hace un momento. Allí presenta en el Daniel 2 la visión de los 4 reinos. Esa imagen, la estatua que vio Nabucodonosor, en donde se presentan esos 4 grandes reinos mundiales. En la siguiente parte, en el Daniel capítulo 3, Dios libera a los jóvenes del fuego, ¿no?, porque aquel rey que se llenó de soberbia y quiso que se inclinen ante esa imagen, al final fueron declarados
reos, ¿no? Y al horno de fuego, pero aún ahí Dios los liberó. En la siguiente parte, C, se presenta el juicio sobre Nabucodonosor, capítulo 4, ¿no? Donde Nabucodonosor por 7 años es como una bestia en el campo. Y vamos en forma del quiasmo, ahora C', vemos el juicio sobre Belsasar, pero ya no este es un juicio parcial, sino ahora es definitivo. Belsasar es quitado, su reino fue pesado y hallado falto y fue entregado a los medos y los persas. En B' encontramos allí cómo Dios libera a Daniel del foso de los leones. Vamos como que a la inversa, ¿no? Con un centro espectacular. Y en la parte A' encontramos la visión de Daniel de 4 reinos. Y así como en la primera visión, los 4 reinos en una estatua, ahora la visión de los 4 reinos con esas 4 grandes bestias que salen del mar y esas figuras apocalípticas que caracteriza a Daniel, mostrándonos la historia del mundo. El énfasis de la estructura está en el centro, ¿no? En C y C', donde Dios quita el reino a Nabucodonosor temporalmente y a Belsasar permanentemente. Esto nos muestra que Dios es quien pone y quita reyes, ¿no? Es un mensaje eficaz que permanece cuando hay repetición, como en el caso, por ejemplo, de José, cuando tuvo el faraón aquel sueño y vio las vacas gordas y las vacas flacas, y luego las espigas gordas y las espigas flacas, que era el mismo sueño, pero había una repetición para dar un énfasis en el mensaje. De igual manera, también en el libro de Daniel se presenta un mensaje con énfasis y se repite varias veces. Este esquema se repite, pero se van añadiendo algunas perspectivas diferentes que lo va haciendo un poco más amplio y lo va enriqueciendo. Nosotros vemos que en Daniel 2 se presenta la estatua donde está Babilonia. Babilonia es el imperio en el tiempo de Daniel, y de allí para adelante Babilonia, ¿no? La cabeza de oro, el pecho y los brazos que representaban Medo-Persia, el vientre Grecia, las piernas Roma, y luego los dedos de los pies es la parte de las naciones europeas que quedan divididas, y sobre la piedra cae sobre ellos y se instaura el reino de Dios. Ya en Daniel 7 se presenta también la misma figura, ¿no? El león Babilonia, el oso Medo-Persia, el leopardo de Grecia y la bestia espantosa e indescriptible Roma, y luego el juicio celestial que conduce a la tierra nueva. En Daniel 8 y 9 ya no se presenta Babilonia porque ya había sido tomado, ahora entró Medo-Persia a reinar, y desde allí empieza mostrando Medo-Persia, Grecia, Roma con aquellos animales limpios, ¿no? Luego aparece Roma y luego la purificación del santuario. Como vamos viendo, se va presentando una perspectiva nueva. En Daniel 10 al 12 nuevamente se presenta Medo-Persia, Grecia, Roma y Miguel levantándose para enfrentarse en la gran batalla final. Las profecías de Daniel pues son apocalípticas, mientras las demás son clásicas, como ya mencionamos. Algunas de las diferencias: en la profecía apocalíptica se presentan mayormente a través de visiones y sueños, versus las clásicas en donde se recibe una palabra de Jehová. El Señor me dijo, y una que otra vez se presentan algunos sueños. La profecía apocalíptica tiene simbolismos compuestos, ¿verdad? Hay muchos símbolos, muchas bestias y animales complejos y con alas y con, ¿no? Toda una serie de complicados simbolismos, versus lo clásico, que es más limitado. Y también las profecías apocalípticas muestran la soberanía e incondicionalidad divina, ¿no? Versus las profecías condicionales, que muestran condiciones con respecto al pacto de Dios con Israel. Por ejemplo,
¿no? En las grandes profecías apocalípticas se muestra la caída de los imperios, se muestra cómo Satán actúa persiguiendo al pueblo de Dios, y donde se muestra la soberanía de Dios, el poder maravilloso de Dios, y son profecías incondicionales, se van a cumplir de todas maneras. Pero las profecías condicionales, como en el caso de Jonás, cuando fue a predicar a Nínive, se arrepintieron y no fue destruido Nínive. Es una profecía condicional en función al pacto de Dios con Israel. Nosotros vemos pues que estas profecías apocalípticas tienen un mensaje profundo enseñado en estos símbolos, y los cuales tenemos que irlos analizando, porque dentro de estas figuras hay un mensaje poderoso que encierra una enseñanza vital. Ahora, la escala de los tiempos de Dios. Todo esto nos va preparando para que cuando nos introduzcamos en el estudio del libro de Daniel, tengamos esto ya como antesala, como un preludio, y lo tengamos como una base, ¿verdad? Recordemos que hay varias formas de estudiar las profecías. Algunos estudian las profecías con base en el preterismo. ¿Qué es el preterismo? Es aquella teoría que dice que los acontecimientos descritos en las profecías ya sucedieron en el pasado. El futurismo es otra corriente de interpretación que dice que los acontecimientos ocurrirán todavía allá al final, en el futuro. El idealismo dice que es simbólico, todo lo que se presenta es simbólico y que no tiene ninguna trascendencia histórica, que no tiene ninguna conexión con la historia, ¿no? Y el historicismo, que es el método que nosotros como adventistas del séptimo día utilizamos, presenta la profecía dentro de una secuencia histórica. O sea, si nosotros nos paramos en un punto y vemos hacia el futuro, la profecía nos dice lo que va a suceder. Pero si nos paramos en un punto en el futuro y vemos hacia atrás, la historia nos comprueba que lo que dijo el profeta se cumplió, y esto es así correcto. También en el aspecto profético, las profecías apocalípticas, el tiempo se mide día por año, ¿no? En base a textos como Números 14:34 y Ezequiel 4:5 y 6, nos dicen que el día equivale a un año, ¿no? Así que la profecía de Daniel 8:14 serán 2300 años y no 2300 días literales, sino es una profecía de tiempo en proyección hasta cuando ocurrirán los acontecimientos finales de la historia del mundo, ¿verdad? La importancia contemporánea de Daniel, de su libro. Recordemos que fue escrito hace 2500 más o menos años atrás, pero aún su mensaje es actual, es importante para nosotros. Nos muestra que Dios es soberano en nuestra vida, nos muestra que Dios dirige el curso de la historia, y nos muestra también cómo Dios ofrece un modelo para que el pueblo pueda seguir en el tiempo del fin. O sea, es un libro que tiene su trascendencia allá cuando ocurrieron los hechos, y a través de la historia muchos han ido viendo el cumplimiento de las profecías, y hoy en día nosotros vemos que es un libro real, es un libro actual, que aunque fue escrito hace mucho tiempo atrás, es relevante para nosotros también hoy. Resumiendo la lección de esta semana, recordemos, Cristo es el centro de la Biblia, como también es el centro de este libro de Daniel. Está presente en cada capítulo del libro de Daniel. La estructura del libro de Daniel muestra que Dios está al control, que Dios es el que pone y quita reyes, que Dios es el que dirige las cosas, y aunque a veces van mal por las cosas que pueda hacer el enemigo, Dios las transforma en bendición. Fueron llevados cautivos a Babilonia, pero Dios allí transformó en bendición aquello que parecía una maldición. Dios al final levantará un reino que jamás será destruido. Dios nos da esa promesa, que así como Nabucodonosor vio esa estatua y Daniel vio la revelación y la interpretación, mostró que al final de los días una piedra no cortada con mano caería sobre los pies
y se levantaría un gran monte y ahí se establecería el reino de Dios, que nunca terminará. Daniel tiene profecías apocalípticas, las cuales nosotros debemos conocer porque están dadas para el tiempo en el que estamos viviendo. Estas profecías apocalípticas son incondicionales, o sea, van a ocurrir de todas maneras. Tenemos nosotros que recibir la bendición de Dios, la ayuda de Dios para poder interpretarlas correctamente. Recordemos que la Biblia es su propio intérprete, que la Biblia nos va a ayudar a entender lo que la misma profecía quiere decir. Están en concordancia con el historicismo. Cuando leamos y veamos, estudiemos las profecías, llevémoslas al campo del historicismo, cómo se han ido desarrollando y desenvolviendo a través de la historia. También recordemos que el tiempo de las profecías apocalípticas es día por año. Así también, cuando estuvo Daniel, las profecías se iban desde Artajerjes hasta Jesús y no podían ser 2300 días. Es una evidencia de que tendría que ser años. Y también, así como fue importante para Daniel, son importantes y relevantes para nosotros hoy, en pleno siglo XXI. El libro de Daniel tiene un mensaje para ti y para mí. El libro de Daniel nos abre las puertas para conocer lo que Dios va a hacer pronto. Y también nos dice que el Señor un día terminará su obra de juicio y vendrá a buscar a sus hijos. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados. Mientras estudiemos el libro de Daniel, abramos nuestro entendimiento, nuestro corazón, pidámosle a Dios que nos ayude a ver claramente el mensaje que Él tiene para nuestro día y para nuestro hoy y para nuestra familia, para nuestra iglesia y para nuestra salvación. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz año.